gente? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Vamos, por favor, compartiendo el video, mi gente, para que le llegue a otra otra persona. Exacto. Vamos a darle me gusta, mi gente. Muy interesante el video. Interesante el video, mi gente. Muy bueno. Espero que toda su familia se encuentren bien todos. Espero que la hayan pasado bien en estos días. Y que hayan disfrutado con sus familiares, mi gente. Vamos a darle me gusta, mi gente. Compartir el video. Va a estar muy interesante. El tema. Esperemos que las personas puedan entender lo que aquí se le dice. Denle me gusta, compartiéndolo. Si tienen algún familiar, algún amigo, compartir este video. Alguna persona que tal vez no dicen que no creen en Dios, tú sabes, porque hay muchas personas así que no creen y tendrán sus motivos porque de no creer. Nosotros, los seres humanos, cuando aprendemos algo, mi gente, queremos que la otra persona, cuando tú se lo estás explicando, lo entiendan de inmediato. Y a veces, cuando vemos que esa persona no lo entiende de inmediato, nos enojamos porque queremos que esa persona lo entienda al tiro cuando lo estamos, desde que la otra persona se lo está explicando. Y no es en el tiempo que la persona que está explicando es que la otra persona tiene que entenderlo. No en el tiempo de esa persona, sino en el tiempo que sea necesario para que la persona pueda entender. Como un ejemplo que le voy a dar, mi gente, ustedes que no están viendo, ahí está Blasao, Cecilia López, Diego que entró ahora. Y esas tres personas, ¿verdad? Un ejemplo para que puedan entender lo que quiero decirles. Y yo le digo a ustedes que el cielo es azul, puro. El cielo es del color azul. De esas tres personas que acabo de mencionar su nombre, habrá uno de ellos que entienda de inmediato que es azul. Pero los otros dos, las otras dos personas, no lo van a entender de inmediato. Van a seguir escuchando, a decir, sí, pero es azul, pero yo lo veo como que medio gris. No lo estoy entendiendo, ¿por qué tú dices que es azul puro, un color azul puro? Y si yo lo estoy viendo que es medio gris, se pone gris a veces. Entonces, pasa el tiempo, pasa una semana, un mes, un año, meses. Y llegó el tiempo de que Cecilia López entendió por qué es azul. Llegó ese tiempo de ella de entender lo que yo estoy diciendo, que es azul. Entonces, al llegar ese tiempo de ella entenderlo, lo va a entender que es azul, y también le va a llegar otro entendimiento, el por qué es azul, mi gente. Pero no fue en el tiempo que yo le dije a ella que era azul, sino el tiempo que era necesario
para que ella entendiera y comprendiera que era azul. Y aparte de que es azul, va a explicar por qué es azul. Entonces, ella va a explicar y va a decir, es azul, ¿por qué? Y va a seguir hablando del tema. Pero la otra persona, que es Diego, no lo entiende todavía, que es azul, y sigue escuchando que es azul. Puede pasar 2 años escuchando que es azul sin comprender que es azul, pero se entiende y comprende que hay algo interesante porque me están hablando a mí que es azul, el cielo. Pasa el tiempo y le llegó el tiempo de Diego entender que es azul. Y aparte de eso, le va a llegar ese tiempo a él de entenderlo y va a decir la razón por qué es azul. Pero sigue siendo azul. Simplemente él está diciendo la razón por qué es azul. Sin salirse del tema de que el cielo es azul. Está diciendo la razón por qué. Lo que le queremos decir a ustedes, mi gente, lo que quiero decirle es que el entendimiento, no, para que la persona lo entienda, no es de nosotros, no es de testimonio de la verdad. Porque si es por nosotros queremos que la persona lo entiendan de inmediato las cosas. Y la cosa no es al tiempo de nosotros. No es en el tiempo de nosotros, sino el tiempo de la vida, para que tú entiendas el porqué y para que tú entiendas la razón y para que tú entiendas de que es azul. Hay un verso en la Biblia que Jesús le llamó a eso cuando te llega el tiempo. Cuando te llega el tiempo, Él le llamó a eso el espíritu de verdad. Eso está en Juan capítulo 16, verso del 12 al 13. Voy a leer de un pronto. Jesús le llamó a ese tiempo de tú entender las cosas el espíritu de verdad, pero el espíritu de verdad no es un tipo. No es un tipo el espíritu de verdad. Jesús le llamó a eso, al entendimiento, para cuando la persona lo entienda, que el tiempo que le llegue, Él le llamó eso el espíritu de verdad, como se lo estoy explicando. Pasan un tiempo, tú no entiendes algo, llega el tiempo que sea necesario para tú entenderlo. El tiempo, como dicen muchas personas, que el tiempo de Dios es perfecto, para tú entender algo, para cuando te llegue cuando la persona le llega algo. Entonces, en este caso, Jesús le llamó a eso, a lo que le estoy explicando, el espíritu de verdad. Y eso está en el capítulo 16, 12 al 15, y lo vamos a leer de un pronto. Dice aquí, Jesús hablando con sus discípulos, diciéndole ciertas cosas, diciéndole a ellos, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no la podrán sobrellevar. O sea, ahora no la podrán entender de inmediato. Ahora no la podrán entender. El 13, pero cuando venga el espíritu de verdad, le acabo de decir, cuando llegue el tiempo de usted entender eso, cuando te llegue a ti ese tiempo, ese entendimiento de entender las cosas, lo que Jesús hablaba, o lo que aquí se habla, dice, pero cuando llegue el espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea que aquí Jesús está diciéndole a ellos, a sus discípulos, que lo que yo le estoy hablando a ustedes no lo van a entender ahora, sino cuando venga el tiempo, como le estoy explicando aquí. En este caso Jesús le llamó a eso el espíritu de verdad, que no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. O sea que el ejemplo que le estoy dando, que no en el tiempo de nosotros, de usted entender algo que ustedes no entienden de inmediato, sino en el tiempo
como dice la gente, en el tiempo de Dios es perfecto. No en el tiempo tuyo, no en el tiempo de nosotros. Por eso que hay muchas personas que quieren que la otra persona lo entienda, algo que sabe de inmediato, y se enoja porque quieren que lo entienda de inmediato. No es en el tiempo de nosotros y no es en el tiempo tuyo que esté explicando algo para que una persona lo entienda. Habrán personas de que lo entiendan de inmediato y habrán otras personas que no lo entienden de inmediato, los que lo entenderán más luego. Entenderán ese entendimiento y aún más entenderán lo que le acabo de explicarle a mi gente. Eso venía yo pensando eso y quise compartirlo con ustedes, de que no entendemos a las personas que dicen que no nos entienden, pero hay personas que han entendido, hay otras personas que se quedan escuchando y con el tiempo se dan cuenta de que lo que nosotros estamos hablando es correcto, porque le llegó el tiempo de entender lo que estamos hablando. No es el tiempo de nosotros para que la persona lo entienda, mi gente. Y esperemos que lo que acabo de decirles lo puedan entender y comprender de una manera simple y llana, mi gente. Y ya para comenzar el tema, mi gente, que eso era una introducción para comenzar el tema de lo que venimos hablando, lo que ustedes le vieron. Hay personas que dicen, si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Tú sabes que, y a ese tema, había una persona que nos escribió a nosotros, que se llama Bala de Plata. Él dice que Dios no existe. O sea que, porque a veces las personas cuando dicen que Dios no existe, se lo imaginan que es un tipo. Sí, porque así que lo han replanteado las religiones. Exacto. Y todo el mundo. Exacto. Entonces, cuando la persona dice así, inclusive la propia Biblia te lo replantea así. Sí, que es un personaje. Que es un tipo. Sí, una gente. Exactamente, o sea, que la gente lo saca de aquí. Exacto. No un pensamiento vago que fue de un tipo, fue de aquí mismo que lo sacan. Que Dios es un tipo. Exacto. Entonces, cuando él escribe eso, yo me quedé con eso. Esa semana, la semana pasada. O sea, que a veces yo estoy en la casa, a veces me pongo a leer el libro, cualquier pensamiento que me venga a la mente, pongo a leer el libro, a ver, tú sabes, y entender, porque muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas, pero las que sabemos se las damos a entender a ustedes para que puedan entender de qué se trata el libro. Entonces, me quedé con esa, de que Dios no existe. Ok, entonces yo dije, ven acá, pero si Dios no existe, ¿cómo así? Como la gente lo piensa, porque la gente lo piensa de esa manera, que es un tipo. Sí. Y le quiero leer un verso relacionado a eso y al tema también. Al tema. Tiene mucho que ver con el tema. Y esperemos que la vida le pueda dar entendimiento a ustedes para que lo puedan entender y comprender. Entonces, el primer verso que le vamos a leer, esperemos que usted tenga su Biblia y pueda comprender lo que aquí se va a decir, mi gente. En Primera de Juan 4, del 7 al 8. Tiene que tener presente de que la palabra Dios no existe. La palabra Dios no existe. Mi gente, la palabra Dios no existe. Esa palabra, para que pueda entender lo que nosotros queremos decirle. Entonces te dice de la siguiente manera el verso.
Primera de Juan 4 del 7 al 8. Tienen que tener el libro. Olvídense cómo nosotros estamos vestidos, olvídense cómo estamos hablando. Enfóquense en ese verso que te dice de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora nos vamos a enfocar en el verso 8. Te dice a ti el verso 8: el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es igual amor. Descartemos la palabra Dios. Descartemos la palabra Dios. Dios no existe, pero sí existe el bien, sí existe el amor, y eso todo el mundo lo sabe. Sí. O sea que esa palabra de Dios no existe. Pónganla al lado, pero lo que sí existe es el bien. Lo que sí existe es el amor. Y eso toda la persona en la tierra aquí sabe que el amor existe. Sabe que el bien existe. Como existe el bien, como dice la gente, también existe el mal. Es que por el bien todas las cosas subsisten. Exactamente. Entonces, como existe la luz, también existe la oscuridad. Y eso tú lo puedes ver. En el plano terrestre ahora, como se lo vamos a traer, existe la luz ahora, el día, y también existe la noche. Y para poder identificarlo cada uno, te le pusieron un sol y te le pusieron una luna, para que lo puedas identificar cuál es cuál. Entonces aquí ese verso te dice a ti que Dios es amor. Ok, Dios es amor. Entonces vamos a leerle otro verso, mi gente. Vamos a leerle otro verso que está Primera de Juan 1:5. Te dice a ti ese verso ahí. Abran su Biblia. Queremos que usted tenga, que la abran y puedan entender lo que nosotros queremos decirle. Dios no existe. Esa palabra de Dios no existe. Pero tú tienes que tener claro y preciso de que el amor, el bien existe. Eso tú no puedes negarlo. Entonces te dice a ti ese verso, el otro, Primera de Juan 1:5, te dice a ti: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz. Te dice a ti ese verso. Y no hay ninguna tiniebla en él. Te dice ese verso. Ahora también te está diciendo que Dios es luz. La palabra de Dios no existe. ¿Y qué significa la luz? El bien, lo bueno. Y eso tú sabes muy bien, la persona sabe que lo bueno existe. Ahora vamos a leer ahora. Tengan esos dos versos que le leí, que Dios es amor y también Dios es luz. Esas dos palabras tienen que tenerlas para que puedan entender lo que le voy a leer ahora en Primera de Juan 5:19. Te dice así ese verso, te dice: sabemos que somos de Dios. Acuérdate, hermano, la palabra de Dios no existe. Y te leí dos versos que te dice a ti que Dios es amor y que Dios es luz. Ahora ese verso te está diciendo a ti: sabemos que somos de la luz. Te dice ese verso. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de la luz. Sabemos que somos del amor. Y el mundo entero, te dice ese verso, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces esa palabra, el maligno, la vamos a sustituir por tiniebla o oscuridad o maldad. Ahora te lo vamos a leer para que lo entiendas. Sabemos que somos de la luz y el mundo entero está bajo tiniebla. Y ahora mucha gente se están preguntando: ¿y de dónde ustedes sacan? ¿Dónde tú me estás diciendo? ¿Por qué tú estás diciendo que somos luz? Porque este verso no me lo está diciendo. Te acabo de explicar eso. Entonces Mateo 5:14 te dice a ti por qué somos, por qué. Jesús hablando con sus discípulos y hablando contigo también. En Mateo 5:14.
Esperemos que ustedes lo puedan leer y llevar una secuencia con nosotros. ¿Por qué? Que le estoy diciendo, como te dice a ti, primera de Juan 5:19, que sabemos que somos de la luz, o que somos luz. 5:14. Ahí te dice a ti, Mateo 5:14. ¿Qué dice, mi gente? Queremos que ustedes lleven una secuencia con nosotros. ¿Qué dice ese verso? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús que somos? Espero que tú entiendas eso. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué somos nosotros? Yo no quiero leerlo, yo creo que ustedes lo lean y lo escriban. ¿Qué está diciendo Juan en Mateo 5:14? ¿Qué dice ese verso, mi gente? ¿Qué está diciendo Jesús que somos? Entonces ese verso te dice a ti, ustedes son la luz del mundo. Te dice a ti Jesús. Por eso que te estoy diciendo que en primera de Juan dice, sabemos que somos de la luz, que somos luz, y el mundo entero está bajo oscuridad. Entonces, aquí es que viene el tema. Ok, ustedes me están diciendo todo eso, una persona que piensa y razone. Ok, ustedes están diciendo eso. Entonces, si Dios es todo eso que ustedes dicen, es una forma de replanteándose la otra persona, y la otra persona me va a decir a mí, tú me estás hablando todo eso, yo lo entiendo. Ahora, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo y que los niños se mueran de hambre? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios, ese Dios que predica la religión, o los cristianos o los seguidores de Jesús, dicen que Dios es amor. Entonces, ¿por qué un Dios de amor permite en este mundo tanta maldad? Es una pregunta que todo el mundo se ha hecho aquí en la vida. Toda persona, todo ser viviente se lo ha preguntado. Toda persona que razone, claro está, se ha preguntado eso. Yo me lo he preguntado. Quizás tú también te lo has preguntado. Y siempre le venimos diciendo a la persona, se lo vamos a poner que aquí, como te lo, porque no quiero decir lo que yo quiero decir. No. Yo no quiero decir lo que está aquí escrito. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad. Porque en este mundo los niños se mueren de nutrición allá en África. Tanta maldad en el mundo. Porque la gente anda así en la vida. Porque esto, porque lo otro. Y yo quiero leerlo aquí. La respuesta que Jesús da aquí a todas esas personas que dicen eso. Y está, mi gente, en Juan 18, verso 36. Juan 18, verso 36. Y quiero que ustedes lo lean también con nosotros. ¿Por qué es que hay tanta maldad aquí? Jesús le dice así, de la siguiente manera, a esas personas que dicen de esa manera, que preguntan de eso y quieren una respuesta. Y dice aquí Jesús, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, por lo cual tuve tanta maldad aquí en el mundo. Porque aquí hay un reino establecido. Por eso que te está diciendo de esa manera. Por eso que tú ves tanta maldad en el mundo. Por eso que tú ves que la gente se muere de hambre. Porque este no es el reino de Jesús aquí. Esa conversación él se la tuvo con Pilato y le dice de esa manera. Porque Jesús venía aquí hablando del reino. Dentro de un reino aquí establecido de leyes.
aquí. Y es por eso. De tiniebla. Exacto, de tiniebla, como dice Juan. Jesús dijo en una, como te dije, que el que lo sigue no andar en tiniebla. Exacto, exacto. Entonces, siempre le venimos diciendo a ustedes que esto aquí es el reino de las tinieblas. Por eso que tú ves aquí lo que tú ves. Por eso que tú escuchas lo que tú escuchas. Eso es necesario que tú lo vuelvas y lo repitas. Estamos viviendo aquí en un reino. Aquí, claro, Jesús te está diciendo, mi reino, lo que tú estás viendo aquí, lo que tú ves, y lo que tú te preguntas, que por qué existe Dios, existe tanta maldad, existe tanta hambre, existe tanta cosa, tanta guerra. Jesús te está diciéndote a ti, aquí, a ti, que su reino no es este mundo, en pocas palabras. Entonces, si no es de este mundo, su reino, significa una sola cosa aquí, que aquí en la tierra hay un reino. Sí. Por eso que tú ves lo que tú ves. Entonces, la pregunta que se le va a venir a la persona, y entonces, ¿de quién es ese reino? ¿De quién es este reino que ustedes están hablando? Ese reino que está aquí es del diablo. Por eso que tú ves lo que tú escuchas. Y ves lo que tú ves. Hambre, peste, terremoto, guerra. Que tú lo has visto con tus ojos. Y tu descendencia la va a ver. Y tu descendencia que están para atrás, los de atrás, tus antepasados, han visto mucha hambre. Y han visto guerra. Y enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el reino del diablo aquí. En pocas palabras, estamos en el infierno. Si tú quieres creer lo que estamos hablando, tú lo crees. Si no lo quieres creer, sí es feliz, mi hermano. Pero te estamos hablando la realidad de la vida. Estamos hablando la realidad que tú puedes palpar y tú puedes ver. ¿Hay hambre aquí? Sí, muchachos, aquí hay mucha hambre. ¿Qué es lo que hay en el infierno? Que la gente dice. Mucho tormento, angustia, nadie está feliz. ¿Tormento? Sí. Pero aquí hay tormento. Sí. Angustia. Angustia. Aquí hay mucha angustia. Exacto. Exactamente. Entonces, dolor. Sufrimiento. Aquí hay eso. Entonces, cuando tú le dices a una gente que de aquí este es el infierno, no te creen. La gente no cree. Piensa, la gente le pusieron un chi en su mente, que es cuando tú te mueres, que tú estás para el infierno, si te portaste mal. Tú sabes que, como te dije a ti los otros días, que la peor cárcel del ser humano es la mental. Esa es la peor cárcel que tiene el ser humano. No es la física, sino aquí la mental. Esa es la peor cárcel del ser humano. Y cuando a ti te encarcelan mentalmente, te destruyen. Te destruyen cuando tú estás preso mentalmente. Tú estás muerto. Eso es lo que hace esta religión. La religión hace eso. Sí, mentalmente te cancela tu pensamiento y hacen que tú mismo piense que tú no vales nada. Sí, muchos de ellos. Así que te lo dicen. Sí, muchos de ellos dicen que son estropajos. Sí. Hay un verso en la Biblia que te dice a ti que de la migaja. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Sí, que hay gente que la migajita y que nosotros que sobrevivimos. Exacto. De la migaja. Mi gente, denle me gusta al video, compártalo. Muy interesante lo que se está diciendo, para que usted lo pueda entender. Esto no se trata de una religión aquí. Tiene que saber eso y entenderlo. Si tú no lo entiendes, no te preocupes, que todavía no ha llegado tu tiempo de tú entender esto. Nosotros no nos vamos a enojar contigo ni te vamos a ofender.
Si tú no lo entiendes ahora, te aseguramos que si no lo entiendes tú, lo va a entender uno de tus hijos o tus nietos lo va a entender. Y que estés feliz por eso. Sí. No te preocupes, que tú lo vas a entender. Si no lo entiendes tú, una de tu descendencia lo va a entender. Lo que testimonio la verdad te está hablando. Que no es falacia ni cuento chino. Tú la puedes ver la realidad. Entonces Jesús aquí le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. O sea, no es este que está aquí. Por eso que tú ves todo lo que tú ves. Por eso que mucha gente dice, si existe un Dios de amor, ¿por qué permite tantas cosas? Lógico. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un reino. Hay un reino establecido de leyes. Vamos a hacer un paréntesis ahí, antes que tú sigas diciendo eso. Sí. Como estábamos hablando los otros días, la gente sabe, la gente que razona, porque sin ofender a nadie, el religioso o la religión hace que la persona no razone, ni cuestione, ni nada, y no haga nada, solamente que crea lo que es y punto. Entonces, yo creo que las cosas no deberían de ser así. Hay personas que dicen todo eso que tú estás diciendo. Entonces, si hay un Dios bueno, ¿cómo? Ok, está muy bonito lo que tú me estás diciendo. Eso está chulo, está perfecto. Que es un Dios bueno, que no quiere que nosotros aquí nos comamos con yuca. Pero ahora mismo se están muriendo muchos niños, papá, y están violando niños aquí. Exacto. Y hay muchos asesinatos y cosas que no tienen que pasar. Exacto. Aquí en esta tierra. Entonces tú me estás hablando a mí y de un Dios que es bueno. Exacto. Y que está allá arriba mirando para abajo y no hace nada al respecto. Exacto. Es una persona que razona, te va a preguntar eso. Y es una pregunta válida. Le digo cuál es el problema aquí. De la respuesta que dan los cristianos. Todo, es todo, no se queda ninguno. Sí. Ellos te dicen a ti que es por culpa del pecado. ¿Verdad? Exacto. El problema con eso no es que la respuesta esté equivocada. No está equivocada la respuesta. El problema es que esa respuesta merece mucha explicación. Y solamente una persona que entienda qué es el pecado, te lo vas a entender así. Porque un cristiano me dice eso y yo lo voy a entender así. Al tiro. Y yo sé de que y quizás muchos de ustedes saben. Entonces ellos te dicen a ti, oh, el problema aquí es por el pecado. A una persona que razone, tú le vas a hablar, oh, ¿qué es el pecado? Cuando el pecado para ti viene siendo la droga, es el pecado para ti. El beberte una cerveza, el bailar música, escuchar música y esas cosas así. Fumarte un cigarrillo, vamos a decir. Ese es el pecado para ti. Entonces, dentro de una persona que razone en su mente, que razone, que sea una persona inteligente, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese no es el pecado de este mundo, hermano. Y tú no estás sabiendo explicarlo para que esa persona te pueda entender y comprender por qué es el problema de aquí, de este mundo. Y tú quieres solucionarlo solamente con una sola palabra. El pecado. Exacto. Y ni tú sabes qué es el pecado. Exacto. Entonces, de la otra manera, como estamos hablando nosotros, es de la manera que le vamos a explicar aquí para que ustedes vayan entendiendo más claramente. Ok. Síguele diciendo lo que tú le estabas explicando. Exacto. Entonces, porque la gente dice eso, porque nosotros estamos metidos en un reino, aquí metidos. Y la gente va a decir, acá, pero entonces aquí
la gente no permite eso. ¿Qué es lo que está pasando? Dios, entonces... Decirle a la gente, esto que tú vives aquí no es el reino de Dios. Porque sabemos que Dios es amor. Y tú dices, ok, y antes está Él. Esto no es su reino. Eso de línea, tienen que entenderlo. Lo que nosotros vivimos aquí no es el reino de Él. Entonces ya tú tienes que preguntarnos, ¿y de quién es este reino? Este es el reino de Satanás. Donde tú vives que te quejas. Y tú ves toda la cosa mala. Y lo sientes. Los satanistas tienen que estar contentos. Los satanistas entonces en este punto tienen que estar felices y contentos. ¿Por qué? Porque está viviendo en el reino de lo que tú adoras, lo que tú veneras. El reino de Satanás en todo el mundo. No es solamente una nación. Ok. Recuerda que estás viviendo en un reino, hermano mío. Estamos viviendo en un reino establecido, grande y poderoso, de Satanás o el diablo, que él gobierna con sus demonios manifestados, ya están en todas las naciones, poderoso. Tú te pones a pensar y tú sabes que tú como ser humano no puedes con eso. Exactamente. Okay, eso es para que... Como escribió esa persona, tú naciste en el infierno, exactamente. Estamos en el reino del diablo. Literalmente. La tierra, no abajo. Donde tú estás caminando y manejando tu carro o donde tú vas a tu universidad, a tu trabajo. Estamos en el infierno. No estamos abajo como te lo dicen a ti la religión. Que es abajo de quien candela. Ahora, si tú lo quieres creer de esa manera, síguelo creyendo. ¿En qué más candela que esto, hermano? Nosotros le estamos dando la realidad. Te estamos dando a ti con la realidad que tú puedes ver, que tú puedes palpar y decirle es cierto. Entonces, las personas dirán, ¿pero y por qué aquí el reino de Dios no viene entonces y acaba esto? Es por culpa de nosotros mismos. Esa es la respuesta. Es por culpa de nosotros mismos. Por eso que el reino de Dios no está aquí. Porque nosotros decidimos que nos gobierne el diablo. Nosotros mismos, la persona, el pueblo, decidió que lo gobierne el diablo. Porque Jesús venía aquí hablándote a ti el reino de Dios. Y las personas rechazaron eso. Y eso, quiero leerle este pasaje. Es como el famoso dicho. ¿Cuál? ¿Es bueno un malo por conocido que un bueno por conocer? Ajá. Es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Y así nos manejamos nosotros, el ser humano. Y así que yo siento que fue la elección. Si el reino, como dice, está acá, entonces tú no te puedes quedar, entonces el mundo está bien. Entonces hay una persona que escribió que el reino de Dios está acá, está aquí en la tierra. Entonces no sé a dónde ella saca eso. Ok, si está... Porque vamos a ponerlo de esa manera. Si está aquí el reino de Dios, entonces esto aquí está bien de color de rosa. ¿Dónde? No, entonces ya esa persona se está viendo. Vamos a ponerlo a ponernos el zapato. Porque esa persona sabe que aquí rige un reino. Aquí hay un reino. El reino de Dios está aquí. Sí. Ok. Pero no el que rige. Y estamos hablando aquí del que está rigiendo. Exacto. Hay un reino que está rigiendo. El reino de Dios está aquí. Y los hombres no pueden verlo. Ese es el problema. Entonces aquí lo estamos hablando del que rige. Del reino que sabe de ti y que sabe de mí y que sabe de mis hijos y que sabe de todo lo que nosotros tengamos aquí. De ese reino es que nosotros estamos hablando aquí. De un reino fracasado. De un reino que ya hay lo mismo. Que nada va a cambiar. Estamos hablando de ese reino. De un reino que solamente da tormento. Y sufrimiento. Hambre. De hambre, de muerte, de dolor. De guerra. Exacto, estamos hablando de ese reino. Entonces te darás cuenta de que el reino de que Jesús venía aquí hablando no está rigiendo aquí.
No está gobernando aquí. Eso tú tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, el tiempo te llegará para tú entenderlo y digerirlo. Entonces este pasaje aquí, porque la Biblia te relata a ti historias para que pueda entender y digerir lo que se te está hablando aquí a ti, aquí en ese relato. Jesús venía aquí hablando de un reino. O sea, Jesús aquí representa el reino de Dios. Sí. Para que puedas entenderlo. Entonces, yo lo he dicho en muchísimos videos. sí, Jesús representa eso. Sí, Jesús representa el reino de Dios. Entonces, aquí, este pasaje que le vamos a leer es una historia. Pero esa historia, al que entiende, no es una historia que pasó en realidad y que es real. Te lo están narrando ¿cómo se llama? Dice esto, en un simulacro. Un simulacro te lo dice a ti para que tú puedas, como ser humano, entender de qué se trata esto, de qué se trata todo esto aquí. Y tú, una metáfora. Exacto, una metáfora en esta historia. Oye, cómo dice la historia. Jesús venía aquí hablando, representa el reino de Dios. Y nosotros mismos es que estamos como estamos. Por nosotros estamos como estamos. Y le vamos a decir por qué. En Mateo 27, mi gente, abran su Biblia. Mateo 27, versículo 15. Vamos a leer el 15, el 16, el 17, el 19, el 20 hasta el 26. Para que puedan entender esa historia. Te dice así. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás representa el reino de este mundo. Escúchalo, hermano. Barrabás representa el reino de este siglo que tú estás viendo hoy en día, que no te gusta este sistema. Eso representa Barrabás. Entonces te dice a ti, un preso famoso llamado Barrabás. El 17. Reunidos, te dice a ti, reunidos, pues ellos, le dijo Pilato. Tiene que entender esto y apuntarlo. Pilato representa uno de los tres poderes de aquí, del Estado. Pilato representa uno de los poderes del Estado. ¿Cuál es? El judicial. Pilato representa, eso no te lo va a decir a ti tu pastor. Pilato representa el poder judicial. ¿Entendiste? Pilato representa, no es un tipo, es una representación. Pilato representa el poder judicial aquí en esta tierra. Dice así, reunidos ellos. ¿Cuáles ellos? Los dos poderes. El legislativo y el ejecutivo. Está hablando Pilato, el judicial. Pilato, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Te estamos diciendo que Jesús representa el reino de Dios. Y Barrabás representa el reino del diablo en la tierra. Y Pilato, que está representando el poder judicial, está diciendo, ¿a quién le suelto? ¿A quién ustedes quieren que le gobierne? Aquí en la tierra. ¿A cuál de esos dos? Dice el 19. ¿Y por qué ustedes dicen que Pilato representa el poder judicial? Porque el 19 te lo está diciendo aquí. El verso 19 te dice a ti, y estando él sentado en el tribunal, eso representa el poder judicial, el poder que está representando Pilato. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. El 20. Pero los principales sacerdotes y ancianos, ellos representan
el poder legislativo y el poder ejecutivo. Oye lo que dicen ellos. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud, o sea, al pueblo. Persuadieron a la multitud y pidiesen a Barrabás. Barrabás representa el reino del diablo en la tierra. ¿Ok? Y pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Jesús representa el reino de Dios en la tierra. Y respondió el gobernador, le dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, ¿cuál es ellos? El pueblo. Dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús? ¿Qué haré con el reino el otro reino? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con el otro reino, mi gente? Dice así, todos dijeron, crucifíquenlo. Ya tú le estás respondiendo ayer. Te estamos respondiendo que el reino de Dios aquí no está. Exacto, en sentido de que está en nosotros. Ya eligieron por ti. Tú puedes elegir. Está en nosotros. Está en nosotros. Como en inglés le llaman como it's up to you. Como que depende de ti. Como que depende de ti. Exacto. Entonces, eso es como está en nosotros, como depende de ti. Exacto. De traer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso que le están diciendo aquí. Sí, porque no, porque exactamente eso tú le estás respondiendo ahí. Y ella escribió aquí que el reino de Dios no vendrá con advertencia de que él lo aquí, que él lo allí, sino que el reino de nosotros está en ustedes. En sentido de que, porque yo le hago esa pregunta. ¿Dónde está entonces el reino de Dios? ¿Dónde es que está? Y yo me iba a poner así. ¿En cuál nación es que está? Para yo verlo. Sí, el reino de Dios. ¿En qué nación está? Para nosotros poder verlo. Exacto. Pero ella va a decir, no está. Entonces, ¿dónde que está? ¿Dónde está? Y me va a tirar ese verso bíblico el que ella tiró. De nosotros, por lo tanto. De nosotros. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer nosotros? Para manifestar el reino de Dios en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Para manifestarlo. Porque aquí te están diciendo a quién quiere que le suelten. ¿Quién quiere ustedes que reine aquí en la tierra? Tú sabes que eso es bien. Esa pequeña historia es una maravilla, men. Exacto, por eso lo quiero leer, seguir leyendo para después hablar con ellos. Dijeron, crucifíquenlo. ¿A quién? Al reino de Dios. Jesús representa el reino de Dios. ¿Ok? Entonces te dice a ti, el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado el reino de Dios, sea crucificado. Viendo Pilato, nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, porque fueron nosotros que crucificamos a Jesús. Hey, recuerda que nosotros íbamos a hacer un tema sobre eso. Sí. ¿Quién fue que lo crucificó? Porque hay muchos que dicen, no, que fue los judíos. No fue ninguno judío. No fue los judíos que lo crucificaron. La Biblia te lo está diciendo, hermano. En esa pequeña historia que te narran a ti ahí. Entonces, exacto. Entonces te dice a ti, delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondieron todo el pueblo. Todo el pueblo. O sea, la gente. Digo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a quién. ¿Le soltó a quién? Acuérdate que Barrabás representa el reino de Satanás, del diablo. Le soltaron al reino de Satanás. A ustedes, ¿por qué le soltaron eso? A la gente que lo pidió y que crucificaran el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús representa el reino de Dios.
Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, lo que queremos decirle aquí, que esa historia, el que la analiza del punto de vista político, el que analiza eso, no de un punto religioso. O sea, no. No me hable de religión a mí, que esto se trata de religión. Sabes que el punto religión es estéril. Exacto, no tiene sentido. Eso no va para parte. Aquí hay un reino gobernado por leyes, gobernado por la política, y te estoy diciéndote a ti, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces el poder judicial representa a Pilato. En este mundo, no un tipo. Entonces la gente prefirieron, por eso es que estamos nosotros como estamos. Sí. Por eso es que estamos nosotros, tú que te quejas en tu casa, que dice que la cosa está mala. Hay un verso por ahí, Pablo de Tarso diciendo, como así traímos el terrenal, así como traímos el terrenal, también tenemos que traer el celestial. Dice Pablo de Tarso. ¿Qué tú crees que te está diciendo con eso? Exactamente. El problema es, él lo está diciendo, el problema es cómo hacerlo. Exactamente. ¿Cómo hacer eso entonces? ¿Tú sabes cómo hacer esta cosa? Cuando la gente sepa de qué se trata todo esto. Todo eso. Cuando la gente sepa cuál es el evangelio de Jesús. Que la gente empiece a entender. Mira, esa historia que tú leíste ahí. Esa historia que tú acabaste de leer ahí. Sí. Esa historia es fascinante. Esa historia es fascinante. Aunque tú no la entiendas, hermano. Ellos te pusieron a ti ahí para que entienda qué es lo que pasó, men. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nosotros estamos como estamos? ¿Por qué nosotros vemos lo que nosotros estamos viendo hoy en día? Espérate, que aquí hay otro verso donde te dice a ti en Juan que la luz es Jesús que está diciendo eso. Que los hombres adoraron más a las tinieblas que a la luz. Los hombres adoraron. El mismo historia, pero diferente escenario. Sí, porque a veces la gente piensa que uno está hablando por su propia cuenta aquí. Sí, vamos a buscar eso, espérate. Jesús le dijo en 3 y algo, que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Tú piensas que es una oscuridad? Es Juan capítulo 3. Dame ver, Juan capítulo 3. ¿Ustedes piensan que es una oscuridad? Capítulo 19, 3:19. Aquí está. Léeselo. Y esta es la condenación. ¿Cómo estamos? Lo que lo acabamos de decir. Lo que la gente eligió. Exacto, o sea, lo que estamos pasando. El ejemplo que te dimos de Pilato, de Barrabás y Jesús. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Escúchalo, hermano. La luz vino al mundo. El reino de Dios vino aquí. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y después te sigue diciendo, porque sus obras son malas. Entonces tú dirás, pero ¿cómo los hombres van a adorar más a la tiniebla? Porque estamos en un mundo de leyes. Ellos no quieren que venga el reino de Dios aquí. No quieren eso. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo no quieren eso. Y para quitar eso, va a haber mucho muerto aquí. Sí, muchos derramamientos de sangre hubieron para implantar eso aquí en la tierra. En el mundo entero está eso. No simplemente en Estados Unidos. Si tú vives en México, allá están esos 3 poderes. Y esos 3 poderes son uno. Y esos 3 poderes es Jehová.
es la ley. Te lo están diciendo en mucha historia. Y la gente piensa que se trata de una religión. Esto se trata de ley aquí. Y si usted no lo quiere entender ahora, no te preocupes, tú lo vas a entender luego. Nosotros no tenemos prisa con eso. Si no lo entiendes tú, lo va a entender tus hijos. O los hijos de tus hijos. Tú sabes que en una parte a Jesucristo le dijeron a él que si él vino para abrogar la ley. O él se lo responde. Sí. Y él dice, yo no vine para abrogar la ley. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser cumplida. En sentido de que la persona no entiende todavía. Sí. En ese sentido que lo está hablando. Porque él sabía que no era tiempo. Él vino anunciándolo. Exacto. ¿Anunciando el qué? El evangelio, hermano. Jesucristo vino aquí en este mundo anunciando el evangelio o el reino de los cielos, anunciándolo. Y no era tiempo cuando él vino, y él lo sabía. Y yo estoy tan seguro como que algún día yo me voy a morir de que no es tiempo todavía. De que la gente no ha entendido eso y lo ha hablado. La gente no ha entendido eso. Miles de años no lo ha entendido. Porque lo han entendido de una forma religiosa. Y el evangelio no es religión. Toda aquella persona que es religiosa tira la toalla, hermano. Te vencieron. No es eso. Satanás te venció, pero a 1.000.000 por millón. Y no me interesa que tú digas que hables lengua, digas que tú eres el más santo, que tiene la cosita de que hasta aquí. Eso no me interesa a mí. Tu reino es un reino fracasado aquí. Y están bajo la ley todo aquí. No hay ni uno. No hay ninguna nación que esté libre de la ley. Entonces no podemos aquí hacer de que más de la cuenta o salvar más de que cosas de que cuando no se puede. Nosotros tenemos más de 2000 años de testigos. Nosotros tenemos de testigos. Que no me deja mentir a mí. Mientras tú estás esperanzado en una mentira. Está esperanzado en una mentira, una falsedad. Y las cosas duelen. Aceptar la realidad duele. Exacto. Tiene que dejar de mirar ese libro de una manera literal y de una manera religiosa. Siempre se lo venimos diciendo a la gente. La gente parece que no creen. No, nosotros como el ejemplo que le dimos. La cosa no va a cambiar. Tiene que escribirlo en un papel. Las cosas no van a cambiar. Hay un dicho por ahí de un sabio de este mundo que dice que si tú quieres ver el resultado diferente, haz la cosa diferente, hermano. Tú no puedes esperar un cambio cuando se sigue haciendo lo mismo. La religión es parte de eso, de este sistema. Tienes que entenderlo eso. La religión es parte de este sistema de Satanás. Y tú tienes que saber eso. Tu pastor quizá no te lo va a decir, porque él está metido en ese bote. Él no te va a decir eso. Y el que está afuera, que le sigue tirando a ellos, también están creyendo lo mismo que creen los religiosos. Ese libro es demasiado difícil de entender, mi hermano. Cuando tú lo ves desde un plano de que ese libro, lo que me dice a mí, está lleno de metáforas y de términos que yo no estoy entendiendo, que yo creo que son literales y no son. Entonces te va a topar con todo eso y vas a ver y te vas a dar cuenta de que tú creías saber y no sabías nada. A nosotros nos pasó. Le damos gracias a la vida que pudimos entender. Que pudimos entender eso. Por el tiempo. Por el tiempo que nos tomamos. Nosotros no tuvimos, gracias a Dios, nosotros tuvimos mucho tiempo
el tiempo que no tiene ni un pastor vivo, que esté vivo en el mundo, nosotros lo tuvimos para estudiar eso. Un teólogo, el tiempo que no tiene un teólogo, nosotros lo tuvimos para estudiar eso. Y el que sabe, que ha buscado un libro aquí y ha comprado un libro allá, tiene, y entendió, sabe, tiene el mismo conocimiento que nosotros. Si nosotros, gracias a Dios, tener que buscar tanto libro y tanta cosa. ¿Por qué? Por el tiempo. La gente no tiene tiempo. Después que se acabe este en vivo, o después que se acabe este video, la gente se va para su casa cansado, mano. A seguir haciendo lo que tiene que hacer. Y después mañana el mismo rollo. El mismo ajetreo. El mismo ajetreo. El pastor tuyo no tiene tiempo. Tiene su familia, ese hombre. Ese tipo no tiene tiempo. Está cansado de leer un libro que no entiende. Yo quisiera hacerle llegar el folleto. La Biblia te dice a ti, tú no me entiendes. Deja de leerme literal, loco viejo. Basta ya. Así es como hacerle llegar el folleto. Deja de leer la Biblia literal. Porque deja de leerme literal. La Biblia es un libro abierto. Acuérdate que... Y es como sellado. Un libro abierto pero sellado. Y ellos tienen miles de años. Hablando lo mismo. Tienen 50 años diciendo lo mismo. Tienen que entender que no es así. Este mundo, hermano mío, si a usted le duele lo que está pasando en este mundo, usted tiene que darse cuenta que no es así. El reino de Dios está en nosotros. Entonces, si está en nosotros, ¿cuál es entonces la pregunta? ¿Cómo hacerlo para manifestarlo? Tenemos que manifestarlo. Si está en nosotros. Si está en nosotros, entonces ¿cómo hacemos para manifestarlo? En la tiniebla. En la oscuridad, aquí en la oscuridad. Porque la Biblia te dice a ti que nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo tiniebla. Sí, como lo leí al principio. El mundo entero está bajo tiniebla. El mundo completo está bajo la ley. Y tú tienes que regirte bajo la ley. La ley que puso el hombre aquí. Y esa ley es la que el hombre venera. Y esa ley, ahí es que tienes que regirte para que tú, aquí en este mundo, pueda pueda convivir. Exacto. En una supuesta armonía. Es como esto aquí. Porque para la ley, siempre le hemos dicho, que el ser humano es un animal. Exacto. Entonces, es como tú dices aquí. Y acuérdense, mi gente, que siempre decimos que él es la ley. Aquí. Y los hombres veneran la ley a Jehová. El Viejo Testamento te dice a ti, mantente en la ley. No te apartes. Eso es el Viejo Testamento. No te apartes de la ley. Entonces, el Nuevo Testamento te dice a ti que ese camino de la ley es de muerte. Es de perdición. Ese reino, ese camino de leyes es de muerte. Te dice a ti el Nuevo Testamento. No es religión. Y estamos bajo tiniebla, bajo muerte, bajo maldición. ¿Por qué? Como te dice a ti Juan, en 3:19, los hombres amaron a las tinieblas, que las tinieblas es la ley, la tiniebla es Jehová. Y aquí 4:26, en Génesis 4:26, te dice de la siguiente manera: y a Seth le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces, te dice a ti, entonces los hombres comenzaron a invocar la ley, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tienen que entenderlo. Jehová es la ley de la tierra. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Jesús te dice a ti en Juan 3:19 que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Eso, Génesis 4:26, dando referencia a lo que Jesús está hablando en Juan 3:19. Los hombres amaron más a las tinieblas. Pero ¿cómo así? ¿Qué tiniebla es? La ley.
Porque en Reyes te dice a ti que Jehová habita en la oscuridad. ¿Y qué significa oscuridad? Tiniebla. ¿Y qué significa tiniebla? Leyes. Tienen que entenderlo. Si no lo entiende ahora, lo entenderá después. Entonces aquí te dice a ti, Génesis 4:26, que los hombres comenzaron a invocar. ¿Qué fue que comenzaron a invocar? Las leyes en la tierra. Y después te dice a ti, Pablo de Tarso, que el pecado lo introdujo un hombre, hablándote de ese mismo tema. Sí, porque es un solo tema que ellos hablan. Es de un solo tema que te está hablando. La ley le introdujo un hombre. ¿Cuál hombre fue eso? Tú lo conoces como Adán. Y a Sele también le nació un hijo. Y ese hijo de Adán, lo mismo, era lo mismo. Venían pecando, poniendo leyes, introduciendo leyes, y comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová, te dice. Siempre le venimos diciendo a ustedes que Jehová es la ley que rige el mundo. Ese es su nombre. Es el nombre de él. El nombre de la ley es Jehová. Como lo conocen, por allá lo conocen como Yahweh. La ley. Otros lo conocen como Hashem. Sí. Otros lo conocen como Jehová. Es lo mismo. Sí. La ley. Ese es su nombre. La ley que rige las naciones. Eso está en los Salmos. Rigirá todas las naciones. No se le escapa nada. Entonces te darás cuenta que lo que estamos hablando aquí es real y verdadero. Y tú lo puedes palpar. Todas las naciones están bajo maldición. México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico. Todas las naciones, todas, habidas y por haber, están bajo maldición. Todas. No hay ninguna que se escape. Están todas bajo la ley. Bajo la ley, todas. Y eso es lo que está el problema ahí. Al tú hablar de estos temas, te trae mucho problema. No echan la motivacional. El evangelio de Jesús no echan la motivacional, amigo. El evangelio de Jesús no es que tu bendición viene y que los hijos de Dios, el enemigo no lo toca. Eso no es el evangelio de Jesús. El que te está hablando a ti te está hablando mentira. El evangelio de Jesús no es, escúchalo bien, no es charla motivacional con versículos de la Biblia. Eso no es el evangelio. El evangelio es muy serio en este mundo. Sí, es muy serio. El evangelio no es broma. El evangelio de Jesús no es charla motivacional, mi gente. Cosas de charla de superación personal. Exacto, eso no es el evangelio. El que te está hablándote a ti, ese evangelio, es el evangelio de este mundo, de Satanás, del diablo. Jesús no vino aquí dando charlas motivacionales. Él no vino en eso, men. La gente tiene que saber eso. No, la gente no sabe eso. Jesús vino aquí dando charla motivacional. En los evangelios tú lo viste dando charla motivacional a la gente, o de superación personal, o lo que habla Casluna, Yesenia Ten, su superación personal. Adulcín. ¿Tú crees que es el evangelio de Jesús lo que ellos hablan? No se ha hablado todavía desde que vino ese hombre. Desde que apareció ese cuerpo aquí hablando, no se ha hablado más el evangelio que él hablaba. No. No se ha hablado más desde ese entonces. No, y tú has escuchado mucho evangelio aquí. Cada religión tiene diferente evangelio. Como te dije a ti. Cada religión tiene su propio evangelio. Los católicos tienen su propio evangelio. No, cada denominación. Exacto, tienen su propio evangelio. Cada denominación. Los testigos de Jehová tienen su propio evangelio. No el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús se conoce. El evangelio de Jesús tú lo identificas. Tú sabes cómo es. Para que te vengan engañándote a ti aquí. Eso es de un engaño, de eso mismo. Y la gente vive engañada, pensando que el evangelio es un estilo de vida. El evangelio, son tan fanáticos que piensan que el evangelio de Jesús es un estilo de vida.
Hay otros que guardan sábado, porque piensan que el evangelio de Jesús es un estilo de vida. Para este reino lo pusieron así. Para las denominaciones que te hablan a ti del evangelio de Jesús, ellos lo ponen como un estilo de vida. Y tú, el pastor que salga por aquí hablando, te lo va a dar a ti como un estilo de vida. Tienes que saberte vestir, tienes que comportarte de cierta manera, tienes que ser un hombre por la rayita, no beber, no bailar, no compartir mucho, no bañarte en la playa porque eso es pecado, no bañarte en los ríos porque eso es pecado, no tomarte un café porque es pecado, no ver un juego de fútbol porque es pecado, no ver un juego de pelota porque es pecado. Y así es que te lo dan a ti. Así que te han dado a ti el evangelio de Jesús. Y ese no es el evangelio de Jesús aquí. Sí, entonces todo es pecado, pero menos ponerse ropa ni vestirse. Exacto. Ahí no. Sí, porque la cosa tiene que tener límite. Tiene que tener un límite la cosa. Exacto. Cuando la gente, le explicamos, cuando la persona lee ese libro de una manera no literal y no religiosa, entonces se dará cuenta de qué es lo que nosotros estamos queriendo decirle a ustedes. Y cuando la gente se dé cuenta de que no es literal, se le va a caer el teatro a todos los que están hablando por aquí, que entienden. Se le va a caer la película. Se le va a caer el drama. Que dicen que están fuera de la religión y te den la Biblia literalmente como un católico. Creen en el cuento lo mismo, te creen, te lo leen, pero no asisten a una iglesia. Yo no soy religioso, hermano. Pero yo la creo igual como un testigo de Jehová, la Biblia. Literalmente. Entonces la gente tiene que ya dejar de leer ese libro de una manera literal. Porque de la manera literal ha sido un fracaso aquí. Sí, y seguirá siendo un fracaso. Mira ese pasaje que leímos de Barrabás. Es muy fascinante porque te están diciendo a ti ahí, cuando tú lo lees, te dicen en la cara que fuimos nosotros los culpables. Después Jesucristo te dice a ti que el rey, la condenación es de que el reino de Dios vino aquí y los hombres, o sea, los gobernantes, los que gobiernan aquí, los que saben de aquí, que rigen el mundo, ellos eligieron más las leyes, eligieron ese camino, porque ese camino es ancho. Ante los ojos de los hombres es más fácil regir de esta manera. Y él siempre hablaba de eso. El camino angosto, que poco lo ven, que poco entienden. Y ese camino no es el que tú ves hoy en día. Que si te entregan una llave, tú vas a resolver el problema como tú lo entiendes. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, como el camino angosto, el camino ancho, la puerta ancha también le llamó. Y la puerta estrecha. Exacto. Nadie quiere irse por la puerta estrecha. Aquí no estamos hablando de una persona singular. Men, una persona singular no puede con este reino. No. Un solo singular no puede aquí con este reino, hermano. Tú no eres oído. Tú nunca vas a ser oído. Una persona singular aquí. Si para que te escuchen a ti tienen que formar un hombre e irse a protestar. Si tú vas solo con una cartulina a protestar, nadie te hace caso a ti. Nadie. En este mundo. Tiene que unirse mucha gente a la causa para que ellos puedan escuchar a ti, escucharte y ponerte atención. El mundo no lo dice. Ellos en las leyes, usted puede aquí protestar con calma, sin mucho alboroto. Para nosotros saben qué es lo que ustedes quieren. Porque si eres tú solo, nadie te va a escuchar. Aquí nadie escucha una sola voz singular.
Nadie la oye. Exacto. Exacto. Nadie escucha una gente con una sola voz. Tú sabes que a la gente se le hace difícil entender que aquí rige la ley. Se le hace difícil entender eso. No lo quieren aceptar. No, pero que eso está ahí. No quieren aceptar eso, dicen que no. No. Y hay unos que no quieren, que se rehúsan a entender eso. Y dicen, no, a mí no me rige la ley. No. No te rige la ley a ti. Tú sabes, en los tiempos de esta gente, cuando Pablo y compañía, había un grupo de personas de que no se regían así. Era un grupo de personas que no se regían por la ley. No se regían. Desde que Jesucristo vino aquí, que empezaba a hablar, Él enseñó eso. Que no te rija bajo la ley, que no ande en tiniebla. Que no ande en la carne, y la carne es la ley. Te decía exactamente que no anduviera en la carne. Y la carne es donde se rige este mundo. ¿Y cómo se rige este mundo? Bueno, pues por la ley. Bajo leyes. Ahí, que no te rigiera ahí. Eso enseñó Jesucristo. Y Pablo le costó mucho entender eso. Porque te recuerdo que él lo perseguía. Y era un israelita. Porque era celoso él con la ley. Papá. Entonces él se dio cuenta, como tú estás diciendo, el tiempo le dio el entendimiento. De entender eso. De él poder entender eso. Y de entender de que él estaba equivocado. Y de que él estaba errado. De su manera de pensar. Siempre le hemos dicho a ustedes que la Biblia son dos mentes diferentes. El Viejo y el Nuevo Testamento, y ambos se contradicen. Uno una parte y el otro es la contraparte. Exacto. Eso que el que te diga a ti que no, dígale, mire, suelta ese libro, mi hermano. Se está mintiendo a sí mismo. Cualquier pastor, no me importa de donde sea que se graduó, si no te dice a ti, sí se contradicen. Son dos reinos diferentes. Si él no te dice eso a ti, deja de escuchar a ese hombre, tú estás perdiendo el tiempo con él, y él también lo ha perdido. Obligado, quien sea que haya estudiado la Biblia, te lo juro por mis hijos, quien sea que haya estudiado la Biblia y no te salte a ti o te diga a ti, son dos reinos diferentes y se contradicen los dos. Tanto el viejo como el nuevo son una contradicción los dos que hay, porque se está hablando de diferentes reinos. Y por eso que la gente está confundida, porque está pensando que el reino de ley es el mismo que venía aquí hablando Jesús. Y están confundidísimos. Es que si hay una contradicción de uno con el otro, no puede ser. No, porque acuérdate que se lo han ligado de esa manera para que la gente no pueda entender. Esos son los entendidos que quisieron entender eso y que se la da más inteligente que todo el mundo. Exactamente. Entonces dijeron, oh, espérate, que aquí hay un reino, pero no puede haber otro reino. El mismo reino. Sí, habla el mismo reino que hablaba Jesús. El reino de la ley del Viejo Testamento. ¿No te habla de eso a ti? No, no es lo mismo. Eso es mentira del diablo. No es lo mismo. Entonces, todos esos líderes que enseñan deberán de empezar por ahí. Primeramente, estudiantes, aquí en este libro, esto se está tratando aquí. Ese libro se está tratando aquí, de dos reinos. Para que vayamos entendiendo el problema, la problemática de aquí. Del mundo. Ok. Entonces, esto, como se trata de dos reinos, vivimos en un reino y tenemos que entenderlo. Desde que nacemos no hay elección. No, son delivery que hicieron. ¿Lo hicieron o intentaron? No sé. Porque yo leí que intentaron. Sí. Bueno, pues, perdone mi gente. De entrada, si yo fuera un profesor de este mundo, aunque me costaría mi licencia y lo que sea, yo le dijera a ellos, de entrada, ustedes tienen que entender esto. Yo estoy haciendo esto por amor a Dios. Por amor a Dios. ¿De qué? De que usted entienda
que este libro que ustedes ven aquí, se está hablando aquí de 2 reinos. Apúntelo en una macota y no lo borre nunca. Hasta tatúeselo si usted quiere, pero no lo borre nunca ni se olvide de eso. Se habla de 2 reinos. Ok, de un reino de leyes. El Viejo Testamento. El Viejo Testamento, que te dicen a ti que no te apartes de ahí. De la ley. Y ellos lo saben eso. Después vino el famoso Jesucristo, que todos lo conocemos, y nos dijo a nosotros que ese camino es de perdición. Es de muerte. ¿Cuál? El que te dijeron a ti en el Viejo Testamento. Que te mantenga. Que te mantenga ahí, papá. Y que ese camino te va a ser libre. Te dijeron a ti en el Viejo Testamento. Y cuando vino Jesucristo aquí, resultó todo lo contrario. Si no te están diciendo eso, te están hablando mentira. Párate de ese banco y di: yo no voy a perder mi tiempo en esto. Esa forma que este tipo me está hablando a mí está muy bonita y está muy ¿cómo se dice? Persuasivo. Sí. Persuasiva. Cuando te engatusan. De esa forma está muy linda, pero esto aquí va a seguir igual. Y yo no lo voy a vivir, pero vienen más gente detrás de mí, que por lo menos que ellos lo vivan un mundo mejor que el que estamos viviendo. Te dije esta tarde que el ser humano, número 1, es egoísta. El egoísmo aquí es lo primero de la gente. Eso es lo primero. De 100 gente, hay una gente que no es egoísta. Eso es una de las características de un líder. Jesucristo siempre se mantuvo aquí como un líder. Y los que andaban con él también. Un líder no puede ser egoísta, amén. Por lo menos eso fue lo que me enseñó Jesucristo. Él no era un tipo egoísta. Ya hablándolo en un plano literal. No era un tipo egoísta. No es de que un grupito de gente de que yo vea está bien y que se jode el resto. Y los que andan conmigo también. Los que están, sí, si tú andas conmigo, tú vas también, no te preocupes. Yo no creo que él pensaba así, de esa manera. Y eso no es lo que muestra él, eso es el evangelio. En el Viejo Testamento te muestran eso, egoísmo, a nivel Dios. Eso es lo que te muestran a ti ahí. Entonces, hermano mío, hay que dejar de seguir perdiendo el tiempo escuchando gente que sabemos que no van a traer, no enseñan nada realmente. No están enseñando nada. Si de la Biblia te hablan, no te están enseñando nada. No te están enseñando nada. Te lo decimos desde el fondo de mi alma, te lo digo. No te están enseñando nada. Sea quien sea, tiene que entrarte así. Cualquier profesor, cualquier gente que esté por ahí enseñando de la Biblia. Sí, eso es lo primero que tiene que decir para que la gente pueda entender. Okay, esa gente lo que está pensando en fantasma, hermano. Me están hablando a mí, la real, lo que es real. El Viejo Testamento, como tú le explicaste, me dice a mí que me mantenga en la ley, que la ley es eterna. Te dice a ti los salmos. Y que me mantenga eternamente en la ley, que no me aparte de la ley. Entonces, como dices tú, viene Jesús, como todo el mundo lo conoce, le decía a la gente que ese camino de ley, ese camino es de perdición y de muerte. Pero todavía la persona, el mundo no quiere pasar. No quiere pasar de muerte a vida, porque todavía estamos en tiniebla. Estamos bajo la ley. Todas las naciones, como se lo repito, la gente eligieron eso. Nosotros mismos tenemos que traer el reino de Dios. Nosotros mismos Si por nosotros mismos Él fue crucificado, el reino de Dios, por nosotros mismos tiene que venir. Sí. Eso te dice a ti la Biblia.
También te dice a ti la Biblia que se va a manifestar en las nubes. ¿Y quiénes son las nubes? Las personas, tú que me estás escuchando, yo que estoy hablando aquí, y todas las personas que creen en el reino de Dios, que creen en ese reino que no es de este mundo, que creen en ese reino que no es de leyes, no es de condenación. Todo aquel que ama la condenación ama este mundo. Todo aquel que ama este reino ama las leyes y la condenación. No me importa quién sea, puede ser familia mía, quien sea. Si ama las leyes, está amando el mundo. Si tú dices que la ley es buena, la ley que rige las naciones, tú estás amando al mundo. Si tú dices que la ley es buena, la que rige las naciones, te considera enemigo de Dios, como dice Juan o Pablo, no sé quién él dice eso. Te dice de esa manera. Sí, se lo venimos diciendo a la persona de diferente manera. En los videos que sacamos, tenemos 3 años ya, ¿verdad? 3 años hablando de los mismos temas, de que el libro no es literal, de que no puede entenderlo de esa manera, y todavía la gente insiste de que sí. Entonces, sígalo entendiendo así, sígalo entendiendo como las personas se lo están diciendo a ustedes en otras partes, eso dicen que es literal, sígalo entendiendo así, pero le aseguramos que nunca va a entender, siempre va a tener sed, siempre va a ser una ovejita sedienta, buscando agua en diferentes pozos, bebiendo agua aquí, bebiendo agua allí, bebiendo agua de aquel lado y así. Mira lo que dice Yasmín, te dice a ti lo siguiente. Antes de que tú lea esto, mi gente, denle me gusta al video, compártanlo, que es muy interesante. Queremos que usted lo comparta y le dé me gusta. Sí, para ir terminando, ella nos dice que si nosotros hablamos de leyes, si entonces le dicen mata a este líder del mundo y se acaba la maldad, lo haría. Ella te dice eso a ti. Nosotros hemos hablado de ese tema muchísimas veces. Seguro esa persona es nueva. Exacto, no se trata de... Primeramente, el mundo, las personas no están capacitadas todavía mentalmente. ¿Para qué? Para vivir en el reino de Dios. No están capacitadas. De que hayan personas que estén capacitadas, sí. Hay mucha gente, pero se necesita de todos. Exacto, no de un grupito. Tienen que saber, la gente tiene que saber y entender eso. Esto no se trata de que si matamos un líder, se acaba la maldad. No, pero es que el libro te lo está diciendo. El libro no se puede pagar mal por mal. Exactamente. Te lo está diciendo a ti, ese libro te lo dice. Exacto, entonces no se trata de eso, de matar a fulano. No se trata nada de eso. Se trata de mentalmente nosotros educarnos y dejar de depender de las leyes. Exacto. Que no sean las leyes que nos tengan como que castigar a nosotros para hacernos entender que hicimos algo mal. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y cuando tú llegues o lleguemos a esa capacidad mental, entonces sí nosotros estamos ready. ¿Para qué? Para el reino que hablaba Jesucristo. Exacto, y ese es el engaño que la gente tiene, que dice que la ley castiga lo malo, exactamente, porque así es que la ley te engaña. Como la ley engañó a Eva, como la serpiente engañó a Eva, que te hace ver a ti, que te hace a ti ver a ti que eso es bueno. Así te engaña la ley en este mundo. Exacto, porque la ley viene siendo una herramienta caducada para toda aquella persona que tienen entendimiento. La ley sí es buena hasta un punto.
¿Hasta cuál punto? Hasta el punto en que ya estamos y que no va a remediar nada. La ley, Pablo te lo dice, no ha perfeccionado nada. exacto, no nos va a llevar a nosotros Al camino al camino, o nos va a pasar a nosotros de muerte a vida. de muerte, exacto, de muerte a lo que ellos llamaban vida. ¿A qué vida? A vida eterna. La ley no te va a, no puede. No puede. Ya la ley es algo como que caducó. Está expirada, o sea, con algo que se expira. Un alimento que se expira, que ya la gente no puede comer más, que ya. Así está la ley en este mundo. ¿Desde cuándo? Eso fue desde cuando Jesucristo vino aquí. Y han pasado más de 2000 años. Y ya está expirada. Mira por dónde vamos. Y seguimos bajo la ley. Así que el diablo te engaña a ti con la ley. Es el engaño, como dice ella. Y así es que Satanás te engaña. Porque tú la ves buena. Yo la veo buena. Un tiempo yo la veía buena. Hay veces que yo estoy manejando mi carro y yo digo que es necesario. Y digo, mielquina, Dios mío, ¿por qué es lo que yo estoy diciendo? Es necesario. Y digo, pero es que todavía no estamos preparados. No estamos preparados. ¿Por qué no estamos preparados? Porque no se ha hablado. Por eso que no estamos preparados. Por eso que la gente no entiende. Cuando la gente entienda y comprenda, van a dejar de depender de la ley. Automáticamente. Y ahí que van a traer el reino de Dios. Cuando dejen de depender de la ley. Pero eso tiene que deshablarse. O sea, la gente tiene que hablarse. Sabes que si tú lo ves desde ese punto de vista, la gente va a pensar lo que nosotros hemos pensado. Obviamente. Pero eso no es ahora. Exacto. Entonces, ¿dónde está tu fe? Y porque no es ahora, entonces vamos a enganchar los guantes. Porque Satanás lo atrasó 2000 años. Recuerda que Satanás no quiere que él reine aquí. Exactamente. Aquí, como dice aquí, Segunda de Corintios, vamos a leer, que lo tenía ahí. Segunda de Corintios, como estamos hablando de ese tema. Velo buscando mientras yo le... Entonces Satanás o el diablo no quieren que el reino de los cielos reine aquí. Ellos no quieren. Y lo atrasaron 2000 años más. Cuando vino Jesucristo aquí hablándole a la gente, él sabía que no era tiempo. Así como el que sabe se da cuenta y dice, mira, pero es que la gente no entiende. Tú y yo lo entendemos y no necesitamos la ley. Pero hay personas que tú dices, necesitan la ley. Obligado, no está preparado. Exacto. ¿Entiendes? Por eso que te dice a ti aquí, Pablo, hablando de eso, que lo ha trazado. El diablo lo ha trazado. Te dice a ti aquí, Segunda de Corintios 4, del 3, vamos a leerlo hasta el 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria. Lo que tú acabas de decir, que el diablo ha trazado eso. Lo ha trazado y la gente... Por eso que Pablo te está diciendo a ti, que el diablo aquí te cegó el entendimiento para que la luz no te resplandezca a ti, para que no entienda. Lo que estoy diciendo es que lo atrasó 2000 años y pico. Desde que Jesucristo vino, que le abrió los ojos a los ciegos y ponía a los mudos a que hablaran y todo eso. Era eso, que estaban ciegos y estaban cansados, ya no encontraban alternativa. Vino Jesucristo y se la dio. Y desde entonces el diablo lo ha trazado. El entendimiento. Lo ha cegado. El entendimiento. Y te ha engañado a ti, hermano. Ya para terminar.
con lo que tú piensas y tú crees de corazón que es bueno. Con eso el Satanás te engaña. Fácil y sencillo. Exacto. Porque aquí Pablo te dice a ti, en Romano, que te dice a ti, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, aquí, ¿qué es lo que condena? ¿Qué es lo que condena aquí? Lo que condena es la ley. Y te dice a ti, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, que las personas que están en Cristo no utilizan la ley. No. No usan la ley. Para que entienda y para que comprenda que la ley que estamos hablando aquí es la ley que rige las naciones. Que rige el ser humano. Que rige al ser humano aquí en este mundo. ¿Para qué? Para que pueda convivir aquí y no se coman los unos a los otros. Ni aquel le robe a aquel, ni aquel le mate a fulano, ni aquel le robe a fulano. Estamos hablando de esa ley. Pero de una ley que nos rija a cómo comportarnos, a cómo enseñarnos que no debemos de hacer mal. Tú sabes que eso nosotros lo pensábamos antes. Ven acá, pero si quitan la ley de un momento a otro en mi país, un caos. Esta vaina se vuelve un caos, muchachos, porque ustedes me están hablando así. Nosotros pensábamos eso. No, y es así. Y de esa manera. ¿Pero por qué? Porque la gente todavía no sabe. La gente no sabe. No está preparada. Todavía, exactamente. Y dicen, no, es que la necesitamos. La ley es buena porque castiga lo malo. Entonces la maldad no se va con maldad aquí en este mundo. Y es que es un tema muy amplio. Porque independientemente de que la gente sepa todo eso, existe algo que yo lo denomino como un demonio. Yo personalmente, ese es mi pensamiento. Que es que la gente le llama la necesidad. Existe eso. Y eso está ahí. Y por esa necesidad, mucha gente hace lo que no quieren hacer. Desgraciadamente. Sí, claro. Exacto. Aunque me digan a mí que la necesidad es la madre de qué sé yo quién. No. La necesidad, por la necesidad han pasado muchas cosas mal aquí y siguen pasando. Es como una máquina. Es una máquina de maldad. La necesidad. Aunque muchas personas tienen la capacidad mental y aunque estén en necesidad, no hacen lo malo. Eso es un don. Y nosotros venimos de ahí. Toda persona que nació ahí en la necesidad y se mantiene en el bien, es un don. Eso es un don. Yo lo califico como un don. Y eso nosotros lo podemos ver. Entonces, mi gente, muchísimas gracias por su tiempo. De corazón, le decimos que nos ayude con este mensaje. A hacerle llegar. Que le den me gusta. Este mensaje a más personas. De que tenemos que regar la voz de que hemos perdido mucho tiempo. Satanás ha atrasado este mensaje más de 2000 años. Ok, tenemos que entender eso. De que la forma en que se nos ha hablado del evangelio no es porque el evangelio que se habla en este mundo es un evangelio de mentira. Es un evangelio que no es. Porque el evangelio verdadero trae problemas. El evangelio verdadero no trae paz en este mundo. A cualquier persona que lo hable, a cualquier persona que tenga un arrastre de muchas personas, no le va a traer paz. No te van a dar a ti asilo político, hermano, para ti. Porque tú estás en contra de este mundo. Jesucristo dice eso, que él no le agradaba a este mundo porque lo que él hablaba en contra de este mundo. Exactamente. En Juan capítulo 7, verso 7. Exacto. Ok, así que muchísimas gracias por su tiempo. Pase buena noche, mi gente. Esperemos que hayan entendido sí, lo que explicamos al principio del video, lo que llegaron ahora. Pongan la atención, mi gente, pónganle mucha atención a lo que decimos aquí. Y si usted lo entiende de verdad,
Gracias a la vida por eso se lo entendió. Si no lo entiende todavía, llegará el momento de que algún día lo va a entender. Y cuando llegue ese momento, va a tener más conocimiento, quizá más que el que nosotros estamos diciéndole a ustedes. Muchos de ellos, yo sé que sí, que muchos de ellos sí. Sí. Y nosotros estamos aquí poniendo un granito de arena. Desde el fondo de nuestra alma se lo ponemos para que usted lo entienda. Y quizás, si usted no lo entiende, quizás un hijo de usted lo va a entender. Pero yo sé que lo va a entender. Y este relajo uno tiene que acabarlo. Las cosas se tienen que entender. Así que pasen buena noche, mi gente. Bendiciones para todos. Y esperemos que Yasmín pueda entender lo que nosotros hablamos aquí. Y si no lo entiende, no te preocupes, que algún día tú lo vas a entender. Así que quede en paz y nos veremos en el siguiente en vivo, mi gente.